A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Forbes. Les saluda José Caparroso. Hoy queremos abordar un tema que impacta a muchas personas en este país y es el uso de la tecnología en el sector financiero con oportunidades financieras, servicios y productos. Pero antes de empezar este episodio, queremos tomar un segundo para agradecer toda la acogida que ha tenido Charla Forbes en Colombia y en los otros países que se han venido sumando, en especial desde las plataformas de Forbes Colombia. Así que los invitamos a todos a que le den compartir si están en Facebook o que copien el enlace de YouTube para que más personas se enteren de lo que vamos a hablar hoy, y es el uso de la tecnología en el sector financiero que puede garantizar una inclusión financiera en medio de esta situación tan caótica que ha estado viviendo el país por cuenta del COVID-19. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy en Charla Forbes, Ideas en Tiempos de Crisis. Hoy en una versión de Al Punto con un solo invitado, que es Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, José. Mil gracias a Forbes por esta invitación y bueno, muy contento de estar acá. Eric, hemos visto que el gremio de Colombia FinTech y todos sus afiliados, del que no solo hacen parte empresas emergentes, sino que también hacen parte entidades financieras consolidadas, han estado proponiendo algunas ideas que podrían ayudar a solventar un poco la crisis que está viviendo el país. Hay tres soluciones que ustedes propusieron inicialmente. ¿Cuáles son esas tres soluciones? Bueno, el primer tema es básicamente trabajar en un modelo de dispersión de todo lo que tiene que ver con los auxilios, subsidios y ayudas del gobierno nacional a través de las diferentes empresas de pagos digitales. FinTech es muy grande, muy heterogéneo, cubre desde pagos, crédito digital, crowdfunding, empresas que hacen factoring y llega incluso a blockchain y cripto. Pero las empresas de pagos digitales, que son básicamente empresas dedicadas a procesamiento de pagos, pasarelas de pagos, monederos electrónicos, billeteras digitales, pueden ser un vehículo muy importante para la dispersión de esos beneficios y de esos auxilios en la sociedad. Y ahí lo que nosotros estábamos, que incluso estructuramos una solución integral con todas las empresas que hacen parte de esa vertical, es cómo se logran capturar o captar las diferentes donaciones de privados o incluso los mismos fondos que está poniendo el Estado a través de diferentes programas de asistencia social, a través de plataformas incluso de crowdfunding, y a partir de ese momento comenzar en un proceso, digámoslo así, utilizando pasarelas de pago y procesadores de pago para llegar hasta lo que serían corresponsales bancarios digitales o no digitales, y también, por supuesto, billeteras digitales, monederos electrónicos que mucha gente ya comenzó a utilizar, incluso a partir de este momento de crisis. Es decir, nosotros habilitamos una solución integral que permite unir de punta a punta toda la dispersión de esos recursos, incluyendo el momento en el cual se reciben donaciones y demás, hasta el momento de la dispersión efectiva hacia los ciudadanos de a pie. Esa es una primera forma de ver el tema, y es cómo FinTech, a través de toda la vertical de pagos digitales, puede ayudar a digitalizar el proceso de pago para evitar la presencialidad física y llegar finalmente al bolsillo de los colombianos, así sea a través de registros electrónicos, integrando comercios a esas billeteras digitales. Y ahí ustedes han visto soluciones como las que está proponiendo Mobi, Te Paga, otro tipo de billeteras como Powi, etcétera. Y en segundo lugar, una de las segundas medidas era inyectarle liquidez a la economía a través de crédito digital. El gobierno nacional ha hecho ya desde la semana anterior algunos anuncios sobre programas especiales o unas líneas especiales manejadas a través de cobertura de créditos digitales para profesionales independientes, cercana a los 2 billones de pesos. Esa línea lo que va a permitir es entregarle crédito a los colombianos, a esos profesionales independientes, a la persona que tiene una peluquería, una papelería en un barrio que hoy en día se ve muy afectada por el aislamiento obligatorio y por el distanciamiento social que va a generar toda esta situación, incluso hacia el futuro inmediato. Entonces, a esas personas se les van a entregar unos créditos, cada uno de ellos de 1.5 millones mensuales, van a ser 3 mesadas,
para un total de un desembolso por cada uno de estos profesionales de 4.5 millones de pesos, que van a tener un cubrimiento a través del Fondo Nacional de Garantías de el 90% del crédito. Las fintech operarán, algunas fintech de crédito digital, operarán allí como operadoras en la vinculación de las personas, en la identificación idónea y obviamente en el desembolso de los recursos y posteriormente en el recaudo de esas sumas que se vayan a entregar como crédito. Entonces, ahí fintech sirve como un mecanismo para inyectar liquidez, sobre todo a poblaciones no bancarizadas, infrabancarizadas, donde las políticas tradicionales de los bancos no permiten el acceso a servicios financieros tradicionales para este tipo de personas. Fintech sí. Fintech hoy en día pues, es un fenómeno de inclusión financiera porque se han colocado, por ejemplo, el crédito digital, más de 4 millones de créditos en Colombia, donde el promedio de colocación puede llegar a ser de unos 300.000 pesos e incluso para abajo. De 300.000 pesos jamás un banco va a lograr colocar por sus políticas de crédito y por la misma carga regulatoria que tiene. Y en tercer lugar, nosotros lo que estábamos proponiendo era también inyectar de liquidez a las microempresas. Este era un plan muy dirigido hacia a las pequeñas y a las microempresas en Colombia, ese aparato productivo, porque además de cuidar los empleos, en esta época es muy importante cuidar las empresas que son la generadora de empleabilidad en nuestro país. Y para ese propósito lo que estábamos proponiendo era desarrollar negociación de facturas y de títulos, también respaldada desde el Fondo Nacional de Garantías. Ese es un proyecto que estamos trabajando con el Gobierno Nacional, todavía se encuentra en plena articulación, pero la idea es definir una línea de factoring y de negociación de facturas que permita a los pequeños y medianos empresarios lograr esa solvencia que hoy en día pues, se ve tan lastimada. Eric, el gobierno anunció algunos recursos a través de Bancoldex para las pymes y a las pequeñas y las medianas empresas, pero ellas se están encontrando con obstáculos de que las entidades financieras tradicionales pues no les dan dicen que no tienen las garantías para poder otorgarles el crédito. ¿Qué rol podrían jugar las empresas fintech en esta posición? Bueno, la pregunta, voy primero a la pregunta y después un poquito a una reflexión más, digámoslo así, del papel que están jugando algunos anuncios del gobierno nacional. Sobre la respuesta de cómo las fintech pueden apoyar este tipo de soluciones, pues por supuesto que todo lo que es el desarrollo tanto del business lending, el fintech o las fintech para crédito empresarial, como las mismas empresas que desarrollan factoring, tienen hoy dispuestos fondos propios e incluso también dinero desde Bancoldex, porque ya Bancoldex ha habilitado líneas especiales para esos efectos, con la finalidad de que las MIPYMES puedan acudir a las fintech. Nosotros tenemos dados de alta ya en Bancoldex empresas tan importantes como Sempli, es una empresa de crédito digital empresarial, otra muy importante se llama Finactiva, está también Aliatu, está también FinSocial, entre otras empresas. Son pocas, se están dando de altas, pues se están dando de alta en el proceso de Bancoldex otras fintech para que se pueda ampliar las posibilidades o las alternativas, pero hay algo que nosotros desde el gremio de las fintech sí vemos con alguna preocupación y es que a veces se hacen algunos anuncios, y allá va mi reflexión, que hacen anuncios desde el gobierno sin que todavía esté completamente estructurado los programas. Y esto es bien importante, nosotros ya hemos tocado base con el gobierno para que este tipo no se sigan presentando, porque, por ejemplo, las condiciones para participar en los esquemas de cobertura de garantías en el Fondo Nacional de Garantías que fueron anunciados la semana pasada, todavía no tiene un claro instructivo por parte del Gobierno Nacional o por parte del FNG o del Fondo Nacional de Garantías para que se pueda desarrollar. Entonces todavía no tenemos claras las reglas, las condiciones y un poco puede quedar la percepción en los empresarios y en los beneficiarios de este tipo de créditos que lo que está ocurriendo es que las entidades financieras, incluso las entidades financieras como bancos y las mismas fintech, se están quedando un poco retrasadas con el desarrollo de estos programas o se están quedando atrás en el desarrollo de las definiciones y realmente lo que ocurre es que todavía no tenemos la línea base definida por el gobierno nacional para desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces,
Es muy importante, antes de hacer, yo entiendo lo importante que es generar tranquilidad, que es generar pues toda la, de alguna manera paliar o aliviar la angustia en la que se encuentran muchos empresarios, pero genera más angustia a veces que a partir de anuncios realizados por el gobierno nos encontremos con situaciones como que las fintech no tienen totalmente estructurado el tema porque todavía el gobierno no lo ha desarrollado completamente, o los bancos, que muchos empresarios creo que se están enfrentando a la situación de que van a los bancos y en los bancos todavía no tienen claridad sobre el tema porque parece que hasta hoy o mañana van a salir las diferentes condiciones de alivios definidas en decretos, en normas o en instrucciones por parte del gobierno. Entonces, este tema de los anuncios se nos está volviendo algo un poco complicado porque hacemos el anuncio y solamente días después se estructura completamente la solución. Y creo yo que ahí habría que revisarlo de una manera distinta. Y lo otro que nosotros vemos es que en el caso de las MIPIMES, si bien FinTech y digamos así, la estructura financiera tradicional puede servir muy bien para inyectarle de liquidez a la economía en el corto plazo, pues las acciones tienen que ser pensadas tal vez no tanto desde una inyección a partir de crédito, que finalmente es deuda que van a adquirir los empresarios, que va a tener que ser pagada mucho más adelante, sino que tendrá que ser pensada más en función de auxilios, subsidios y de algo que es distinto, y hay un poco el clamor que ha venido desarrollando ACOPI. Creo que en ese punto pueden tener parte de razón, y es que pues el crédito de ahora es la deuda de mañana, y esa deuda de mañana se vuelve impagable si el aparato productivo no se interviene de una manera que puede ser distinta. Claro, frente a una situación como la que se enfrenta el gobierno, donde hay una caída del petróleo, donde las rentas se han caído, donde los ingresos corrientes de la nación bien positivas se han caído también, pues es muy poco el margen que tiene el gobierno, muy poca la creatividad que puede tener, porque pues no puede intervenir la economía con gasto público, pero es importante revisar alternativas que sean complementarias a las acciones de crédito para resolver temas como por ejemplo el pago de nóminas, como por ejemplo el tema vinculado a la reactivación económica del país. Eso es lo que están pidiendo los pequeños y medianos empresarios, un subsidio en el pago de nómina por lo menos en 1 o hasta 3 meses, como han venido haciendo otros países, pero sin embargo el gobierno claramente no tiene la capacidad fiscal para asumir una medida como esta. Sin embargo, en el mejor de los casos, digamos que el gobierno podría asumir nóminas de pymes. ¿Cómo podrían jugar la fintech ahí? Bueno, yo creo que las fintech tienen ahí un papel muy importante, sobre todo en estos momentos, y ya se ve en el tema de la digitalización de la economía a nivel de pagos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conectividad de los pagos electrónicos, el procesamiento de pagos, hacer más ágil las operaciones, ahí hay un punto fundamental. En el caso de crédito, la liquidez, sobre todo para el crédito de consumo, va a seguir siendo importante. Y obviamente ahí nosotros tendremos que revisar muy bien con los recursos propios de la fintech y también con lo que se pueda lograr en estos momentos que son bastante difíciles para conseguir dinero desde VCs o desde fondos de inversión, cómo se puede inyectarle más liquidez al consumo. Y eso es importante señalarlo porque pues el crédito empresarial, allí de un lado estarían las empresas subsidiadas por el lado de nóminas, pero se necesitaría también que las familias pudieran comenzar a gastar en temas, digámoslo así, diferentes para que se reactivara todo el aparato productivo. Entonces, FinTech sí que le puede aportar como un tema complementario al desarrollo de acciones que permitan reactivar la economía, y a eso agreguémosle otro tipo de elementos, el crowdfunding. Hay que comenzar a trabajar más en financiación colaborativa para proyectos de inversión. Crowdfunding, en este momento crowdfunding, por ejemplo, sería muy interesante para el desarrollo de instalaciones sanitarias. Y ahí es muy importante que el gobierno nacional, a través de la superintendencia financiera, comience a habilitar más proyectos de crowdfunding. Hoy en día el único crowdfunding autorizado, vigilado por la superintendencia, es el de la Bolsa de Valores, y porque la Bolsa tenía una norma que habilitaba casi que de manera directa que ellos pudieran desarrollar crowdfunding.
pero se necesita que empresas de financiamiento colaborativo sean dadas de alta desde la Superintendencia Financiera de Colombia, que se comience a revisar cómo se puede darle agilidad a los procesos que se realizan en el sandbox, que el sandbox de la superintendencia responda oportunamente al tema, para que este tipo de procesos, por ejemplo, de financiamiento alternativo, como el crowdfunding en nuestro país, puedan emerger rápidamente y desarrollarse proyectos de inversión colaborativa que podrían ser muy útiles en estos momentos, cuando la gente ya no tiene el bolsillo tan grande para poder, digámoslo así, invertir sumas cuantiosas de dinero, pues entre muchos armemos proyectos de inversión que incluso le permiten al país mejorar sus condiciones de infraestructura frente a estos temas. Otro tipo de cosas que se pueden hacer es revisar muy bien el tema del InsurTech, la tecnología de seguros, uno de los sectores más, digámoslo así, complicados en estos momentos es el de las aseguradoras. Uno, porque tienen un gran rezago tecnológico en la prestación de sus servicios online, y dos, porque no se encuentran desarrollados microseguros que utilizando tecnología en otros lugares del mundo han permitido pues, paliar o aliviar los efectos de la pandemia. Entonces, en el InsurTech hay una oportunidad, está también la oportunidad de crowdfunding, está también, por supuesto, las oportunidades que nos muestra el RegTech. Ahora hay un problema grande con el ingreso solidario, que ha tenido problemas, por ejemplo, vinculados a la eventual suplantación de identidad o temas vinculados a fraudes de identidad. Y allí nosotros llamamos la atención sobre que en FinTech pueden existir soluciones de identidad digital, de conocimiento de cliente o KYC, y temas de AML o antilavado, todo lo que tiene que ver con zarlate electrónico, que se puede montar rápidamente para digitalizar de esa manera los procesos y permitirle a la sociedad obtener los beneficios que tiene la virtualización y el llevar a medios electrónicos todos estos ecosistemas. Entonces, sin duda que el tema no pasa solamente por el lado de crédito o de pagos, sino que existen una serie de acciones complementarias que permitirían darle a la sociedad en estos momentos soluciones efectivas desde FinTech. Eric, para cerrar, vamos a contextualizar un poco quienes todavía no están relacionados con el mundo fintech y quiero rescatar algo que has dicho sobre InsurTech en Colombia. El desarrollo de este sector de aseguradoras en línea es muy rezagado. Digamos que se han limitado a vender SOAT en línea, pero no hemos visto esas soluciones de microseguro que has mencionado y que han jugado un rol importante en otros países. Ahora, volviendo a FinTech, claramente FinTech ya hace parte de la vida de muchos colombianos. Todos los pagos digitales que se hacen a través de una plataforma tienen la intervención de alguna FinTech, pero para quienes todavía no logran comprender un poco, si un banco tradicional ya tiene una aplicación y me ofrece un servicio de crédito en línea, ¿cuál es la diferencia con una FinTech? Bueno, FinTech surgió hacia el año 2008 con ocasión de la crisis financiera en los Estados Unidos, la crisis hipotecaria. Nacieron varias herramientas de financiamiento alternativo, básicamente crédito digital, el tema de crowdfunding o financiamiento colaborativo, que es básicamente una captación entre varias personas y que acá en Colombia se encuentra regulado como un fenómeno de captación cuando se trata de crowdfunding financiero. Y está también el tema de factoring o negociación electrónica de títulos y documentos, que acá en Colombia es muy activo por el tema de la negociación electrónica de facturas. Entonces, el fintech puro nace es como en esos tres sectores y a partir de ello comienzan a surgir otros nuevos como pagos digitales, como el tema del WealthTech, que es básicamente la administración de portafolios de inversión utilizando tecnología. Surgen otros como el RegTech, que es el tema de compliance por medios electrónicos, y se comienza a diversificar el tema fintech, pero hoy en día fintech incluso cubre la posibilidad de digitalizar servicios financieros tradicionales, por supuesto. Es decir, mientras que hay bancos o hay, digámoslo así, spin-off de bancos, como el caso de Nequi, que es un neobanco completo de Bancolombia, pues uno diría, eso es súper fintech. O DaviPlata, que incluso nació hace muchos años como una solución para dispersar recursos a través de mensajes de texto desde un banco tradicional como el Banco de la Vivienda. Entonces, FinTech, claro que cubre todo tipo de aplicaciones de tecnología financiera. El más puro es el desintermediado, que es el FinTech muy del financiamiento alternativo,
muy desde crédito digital, desde lo que era crowdfunding, factoring. Las fintech más grandes de Colombia, sin duda alguna, hoy en día pueden ser las de pagos digitales. Está ahí el caso de PayU, está por el lado de lo que es pagos, pues Rappi. En el caso de crédito digital, pues fenómenos como el de FinSocial, que es yo creo que la fintech de crédito digital más importante a nivel de volumen de recursos del país. Una fintech importante en el número de operaciones en el país en crédito digital puede ser Lineru, que tiene ya más de 2 millones de operaciones efectuadas. Está RappiCredit, es decir, ya hay un número importante de actores en este ecosistema donde ya hay un trabajo complementario entre el fintech puro o más, digámoslo así, desintermediado y las fintech o el desarrollo fintech desde los bancos. Y se habla de la fintegración. Y esto es muy importante resaltarlo. Los bancos y las fintech trabajan de manera colaborativa, entre otras cosas porque las fintech le dan innovación abierta a los bancos, y por otro lado porque las fintech necesitan para operar infraestructura financiera que es de los bancos. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que sigue es un trabajo muy armónico y muy por trabajar bajo un objetivo común, que es la inclusión financiera, una inclusión financiera digitalizada que obviamente tiene como principales actores a las empresas de financiamiento alternativo, pero también, por supuesto, a la industria financiera tradicional que se ha movido hacia la innovación tecnológica. Y hablando de fintegración, por ejemplo, puedo mencionar un caso: el Banco Bogotá el año pasado inició un proyecto con Lineru, que es una fintech. Entonces ahí estamos viendo que empieza a haber un ecosistema en el que unos trabajan con otros. Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech, muchas gracias por acompañarnos en Charla Forbes. José, muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia, a quienes nos están viendo, y pues un abrazo, y desde Colombia FinTech estamos abiertos a cualquier nueva posibilidad de hablar con ustedes. A todos, muchas gracias por conectarse con nosotros. Los invitamos a ver todos los capítulos de Charla Forbes que están disponibles en el Facebook de Forbes Colombia y en el canal de YouTube. Les saludo José Caparroso, coeditor de Forbes basado en Colombia. Saludos.